Hola, Namaste, ¿qué tal estás? Soy Silvia Calatayud y hoy me gustaría hablar sobre qué es la espiritualidad y por qué nos provoca tanto rechazo. Hola, ¿qué tal? Bueno, quizás sea el tema que más me ha costado, o sea, no es que me haya costado de hablar, sino quizás de preparar, porque generalmente no me preparo los vídeos, es algo que surge así espontáneamente. Y también surgió este tema espontáneamente, pero si te soy sincera, no sabía por dónde empezar, porque claro, ¿qué es la espiritualidad? Tengo que decir que seguramente no hay una definición única de la espiritualidad, seguramente más que definición hay experiencias diferentes y seguramente en este vídeo pues yo te voy a hablar de mi forma de verlo, de vivirlo, de mi experiencia. Y un poquito también, bajo mi punto de vista, el averiguar por qué nos produce tanto rechazo la espiritualidad. Me parece muy interesante este tema. Es un vídeo que también hago para mí, porque yo soy la primera a quien la espiritualidad le ha producido rechazo. Hace no tanto tiempo, todo lo que fuera meditación, chakras, reiki, bueno, eso era lejos, o sea, no quería ni verlo. Hace pues quizás, qué sé yo, unos años, ¿no? 6, 7 años. Am, y creo que generalmente en nuestra sociedad hablar de espiritualidad es como uy, algo raro, ¿no? En plan, alguna persona que habla así como, ¿no? Que si hablas de energía o que si hablas de meditar o de cosas, es como, uy, esta chica qué rara, ¿qué le habrá pasado, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Em, y lo digo porque creo que muchas veces cuando nosotras empezamos a adentrarnos en el mundo de la espiritualidad, ya sea mediante una práctica, pues por ejemplo, la práctica de yoga o sea, en principio y en final, o sea, es una práctica espiritual, ¿no? Es un camino espiritual para llegar a la realización del ser, la meditación, ¿no? Que hay en muchísimas tradiciones, en el yoga, en el budismo, el chamanismo también, por ejemplo, ¿no? El chamanismo que a lo mejor esto nos parece todavía más raro, ¿no? Chamán es como, Dios mío, o sea, esto yo creo que nos suena como estafa, un chungo, fuera, adiós. Pero al final un chamán pues también es un maestro espiritual, ¿no? Quizás de tradiciones más en Sudamérica. No me voy a meter mucho ahí porque no soy una experta, pero al final son tradiciones muy antiguas, ¿no? De miles de años, que todas coinciden en lo mismo y es en llegar a esa pues conexión, ¿no? Con la naturaleza, quizás más el chamanismo, o conexión con algo más elevado, ¿no? Conexión con quizás algo que no se puede ver, que no se puede palpar, pero algo que sentimos. Y la verdad es que, claro, hablar en estos términos, pues a veces puede parecer un poco extraño, ¿no? Eh, y creo que precisamente la espiritualidad nos produce rechazo porque muchas veces am, se confunde espiritualidad también con religión, ¿verdad? Al final la religión tiene sus bases en prácticas espirituales o en corrientes espirituales. Lo que ocurre es que cuando esta práctica espiritual se convierte en un dogma, en una religión, pues ahí es cuando pierde un poco su sentido, ¿no? Y esto ocurre cuando nos agarramos a esa práctica espiritual. Vamos a poner, por ejemplo, pues yo qué sé, el budismo, ¿no? Como que es la verdad, o sea, esto es la verdad. El budismo dice la verdad y yo lo que diga el budismo, yo comulgo con todo y no cuestiono nada y yo rijo mi vida por esto. Y entonces, en realidad la espiritualidad no es eso. Eh, o sea,
la espiritualidad son prácticas que te llevan a conocer tu verdad, ¿no? Por así decirlo, y no son la verdad. O sea, el error es creer que eso es la verdad y agarrarnos a eso como un, ¿no? Y no darnos cuenta que en realidad son prácticas que nos sirven para llegar a nuestra verdad. Es más, es que hasta ahora no recuerdo bien, pero hasta el mismo Buda lo dijo, ¿no? O sea, hasta incluso lo que yo diga, cuestiónatelo, ¿no? Cuestiónatelo todo, ¿no? Y lo dijo Buda y otros maestros espirituales más modernos de nuestros tiempos. Por ejemplo, Thich Nhat Hanh habla de usar la espiritualidad como la barca que te lleva de un lugar a otro, ¿no? Usar el budismo como esa barca que te lleva del sufrimiento hacia el amor y la comprensión. Porque al final yo creo que, y sobre esto haré otro vídeo, llegamos a la espiritualidad muchas veces no por elección propia, sino porque ya hemos probado 1.000 millones de cosas de este mundo terrenal y ahí no encontramos la respuesta y entonces es como que queremos ir a buscar más hacia adentro, más hacia nosotros. Y eso solo hay una forma de hacerlo y es con una práctica espiritual. Por otra parte, también compartir, y esto en Instagram lo he compartido aquí en otros vídeos, que la espiritualidad, por ejemplo, no es algo que tú seas, que yo sea, que a mí me toque. Al final todos tenemos este potencial, esta capacidad, porque somos seres espirituales. Yo lo comparo con el hecho de que ahora la ciencia, la neurociencia en particular, pues hablan de que la meditación no es algo que sepas o no sepas hacer. La meditación es una capacidad que tenemos todos y todas para observarnos a nosotros mismos, para observarnos desde fuera, ¿no? Como ese observador que se observa. La meditación es una práctica espiritual. Por lo tanto, todos somos espirituales. Si todos tenemos la capacidad de meditar, y meditar es una práctica espiritual, pues todos somos espirituales. Lo que pasa es que lo rechazamos, nos parece raro. Y yo me pregunto si es que no lo rechazamos porque en la espiritualidad no todo es de color de rosa. Precisamente en la espiritualidad, vamos a poner, por ejemplo, el sentarse tranquilo en casa en silencio y observarte, ahí se despiertan también las oscuridades más oscuras que te puedas imaginar. Y puede ser muy dolorosa, ¿no? Entonces yo me pregunto si es que no lo rechazamos precisamente porque eso nos llega a ver esa verdad, porque eso también es una verdad, ver todo ese sufrimiento que tenemos, ver todas esas cosas que no queremos ver, ¿no? Poner luz a nuestras sombras, a nuestros traumas, a nuestras heridas, a nuestro dolor, a esas cosas que nos negamos, ¿no? A eso que decimos, no, no fue para tanto. La espiritualidad también nos ayuda a eso. Entonces, quizás es eso, ¿no? Lo rechazamos porque no, es que yo ya estoy bien en mi mundo terrenal, me he montado mi vida terrenal ¿no? Con mi etiqueta de puesto de trabajo, con mi casa, mi tal, mi coche, mi vida, ¿no? Como me he creado como ese avatar, ¿no? No, yo voy al teatro 2 veces por la semana, me gusta el cine, me gusta la música, me gusta nada, y vives solo de eso y rechazas esa parte más de conectar contigo porque quizás a lo mejor es que no quieres, ¿no? Es que inconscientemente sabes que si vas a mirar ahí, hará pupa, ¿no? Y por eso lo atacamos así tan vehementemente. Y digo lo atacamos, me incluyo, porque yo soy la primera. Yo soy la primera que hace, como he dicho al principio, hace unos años me hablaban de meditación y yo decía, pero está loca, porque ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tal? O sea, y fui yo misma la que tras un periodo de mucho sufrimiento, fui yo misma, así como a escondidillas, ¿no? Que nadie se entere, a un lugar, a una sala de meditación,
como pidiendo socorro, por favor, que alguien me ayude, porque yo ya no sabía qué más hacer, ¿no? Y qué bonito sería si todos reconociéramos esa parte espiritual en nosotros y nosotras, porque la tenemos. Y espiritual no es necesariamente, o sea, es que yo creo que el problema es ese, que también lo relacionamos mucho con el esoterismo, ¿no? Como brujas y humos y cosas y tal. Y puede ser eso también y está perfecto, pero es que espiritual también es un día agarrar una libreta y un boli e irte a un parque y ponerte a mirar los árboles y a dibujar o a escribir o estar tomándote un café o un té o algo calentito y tranquilamente mirando a ningún lado, conectando con esa parte tuya más verdadera, más esencial. También es ir a dar un paseo por la naturaleza sin el móvil y maravillarte con los colores del cielo. O sea, me pongo así muy metafórica, pero es que, a ver, yo creo que estos, todos y todas, en un momento u otro, lo hemos experimentado, pero nos lo guardamos, ¿no? Como que nadie lo sepa, porque, a ver, y creo que sería mucho más bonito si lo pudiéramos compartir. Y lo digo así de esta forma porque también yo soy la primera que me juzgo a mí misma y que se resiste y tiene como, o sea, como todavía ese reparo a mostrarme y a decir, oye, pues sí, yo tengo mis prácticas espirituales, medito, hago mis rituales. Sobre esto de los rituales también haré un vídeo. Y sí, y conecto conmigo misma y en fin, y yo misma tengo a veces reparo, ¿no? Según con qué personas, ay, ¿qué dirán de mí, no? O sea, ese miedo al rechazo, ¿qué dirán de mí? Por eso también esto es una oda a que salgamos del armario espiritual, ¿no? Yo la primera, en plan, salgamos del armario espiritual, porque no es ninguna cosa extrañísima, o sea, extraña, ni raruna, o sea, es absolutamente normal y natural, o sea, hasta diría de nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces, no sé si he contestado tanto a la pregunta ¿qué es espiritualidad? Pero, pero un poco es reivindicar esto, que la espiritualidad puede ser muchas cosas, que todos y todas somos espirituales, que la espiritualidad no es igual a la religión y que bueno, y que no siempre la espiritualidad es color de rosa. Precisamente la llegada a la espiritualidad puede ser muy oscura. Y para finalizar, me gustaría leer un fragmento de texto de este libro maravilloso que se llama El arte de vivir, de Thich Nhat Hanh, del maestro budista Zen Thich Nhat Hanh, al que sigo y considero un maestro en mi camino espiritual. La verdad es que el tema de definir la espiritualidad a mí también me ha provocado muchas dudas y yo me lo preguntaba a mí misma, ¿y qué es la espiritualidad? Si alguien me lo pregunta, ¿qué es la espiritualidad? ¿Yo qué contestaría? Y en este libro maravilloso, es que además en la segunda página de la introducción, aquí Thich Nhat Hanh hace da una definición maravillosa y que yo me he quedado como que he hecho un poco mía y hasta ahora es la definición de espiritualidad que más me ha complacido, digamos, y que me gustaría compartir contigo. Entonces, voy a leeros este fragmento. La espiritualidad es un área de investigación y estudio. Queremos comprendernos a nosotros mismos, comprender el mundo que nos rodea y el sentido de vivir sobre este planeta. Queremos descubrir quiénes somos realmente y comprender nuestro sufrimiento. Comprender el sufrimiento genera aceptación y amor. Y eso es lo que define la calidad de nuestra vida. Todos necesitamos ser comprendidos y amados.
y todos queremos comprender y amar. Espiritualidad no es sinónimo de religión. La espiritualidad es un camino para generar felicidad, comprensión y amor a fin de que podamos vivir profundamente cada instante de vida. Que nuestras vidas posean una dimensión espiritual no supone huir de la vida o habitar un lugar de dicha alejado del mundo, sino descubrir maneras de lidiar con las dificultades de la vida y generar paz, alegría y felicidad exactamente en el lugar en el que nos encontramos, sobre este hermoso planeta. Bueno, estas palabras me parecen preciosas. Daría para hacer otro vídeo que haré seguramente, pero de momento lo dejo aquí y espero que este popurrí de ideas pues te haya servido quizás para reflexionar sobre tus prácticas espirituales. Quizás estabas teniendo prácticas espirituales y no te dabas cuenta, no lo sabías, o quizás pues ahora te atreves como más a compartir que sí, que te consideras una persona espiritual. Como digo, todos somos espirituales, pero abrirnos a compartir más desde ahí. Espero que te haya servido. Un abrazo. Chao.